Bueno, continuamos. Estamos en un día de reflexión. Hoy, por ser lunes, nos tomamos el descanso de la reflexión. Aprovechándolo a Ricardo Mascheroni, con Eduardo dijimos, vamos a sacarle un poco más de jugo. Siempre le damos 5 minutos de sus micros, pero hoy me parece que da un poco por varios temas. Primero, por lo que dijimos al principio, noviembre, mes de la historia, mes de muchas fechas que tienen que ver con la historia. Esa historia que también lo hemos discutido aquí, Ricardo, con Eduardo y con Marisa, que decíamos que parece ser que la gente, que la juventud sobre todo, ya no le interesa más la historia. Y que cuando vos le hablas de historia te dicen, ¿para qué me sirve conocer esto o aquello? Y eso lo constatamos con el Brigadier López en la Costanera, que nadie lo conocía. Una cosa muy, muy inquietante. Inquietante, sí, la verdad que... Yo te quiero, Jorge, ya que, como vos bien decís, disfrutarlo a Ricardo, que a través de sus distintas participaciones en programas de radio, y además los micros que son, francamente, de un esclarecimiento, palabra que se usaba en otra época. La pregunta sería, ¿en qué momento arranca toda esta forma tan, la palabra mezquina es muy sencilla, de la conformación de la sociedad, a partir de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo? Porque yo recuerdo el Mayo francés, esa juventud que tenía toda una alineación a la conquista del hombre nuevo, lograr el hombre nuevo. Pero después del 69, parece que dio un vuelta de campana y hasta su máximo dirigente, Daniel Cohn-Bendit, terminó siendo un CEO de una multinacional alemana. Entonces, ¿cómo es toda esa trazabilidad? ¿Cómo es todo ese desarrollo? La génesis de este patético momento. La génesis es muy compleja y se ha dado en distintas etapas. La Revolución Cubana significó un hecho importante. Estoy hablando de la mitad del siglo pasado, no anterior. Antes tenemos la Revolución rusa y mexicana, que fueron muy importantes, muy importantes. Creo que la revolución más genuina que se ha conocido es la mexicana, donde el pueblo más bajo pelea en la revolución. Digamos, la rusa fue distinta, los altos mandos del ejército contra la nobleza, pero fue distinta. Digamos, empieza con la Revolución Cubana, el hipismo en Estados Unidos, la era de Acuario, era el hombre nuevo, digamos, una reacción de sectores lúcidos contra la tecnología, la sociedad hiperconsumista y demás. ¿Y el marxismo en qué medida es una cuña en todo ese proceso? Lo que el marxismo plantea una nueva visión de los medios de producción, donde el trabajo tiene una importancia muy grande, y decir, bueno, mi trabajo vale, en este esquema hay un principio de solidaridad, de igualdad, todos elementos que ya estuvieron presentes en la Revolución Francesa, y dijeron, bueno, vamos a repartir. Ahí se empieza a desarrollar el concepto de la plusvalía, o sea que el que no ponía el trabajo, pero que tenía el capital, digamos, se llevaba la parte del león. Y empieza toda una disputa por el reparto, un reparto más equitativo de la riqueza. Pero más allá de eso, digamos, hay una etapa muy efervescente que llega hasta la década del 70, los movimientos de liberación africanos, que empiezan a constituir, digamos, otra característica de África, que también la fueron derrotando, en algunos casos militarmente, en otros políticamente y también culturalmente. Todo lo que se dio, los procesos con el Che Guevara en Latinoamérica, todo proceso de liberación, Bolivia en su momento, Argentina en su momento. Yo no estoy planteándolo desde el punto de vista idílico, ni que haya sido lo correcto, pero hay toda una impronta que apunta a cambiar determinadas reglas de juego. A partir de ahí el poder reacciona con los golpes militares, con las intervenciones armadas, pero se da cuenta que el gran factor es el adormecimiento de las conciencias. De la gente. Y ahí empieza toda una ingeniería de concentración, no solo de empresas, sino de medios, porque ven que a través de los medios pueden tener una incidencia y una gran manipulación, distorsionar la realidad, porque en definitiva lo único que uno ve no es la realidad, sino lo que nos muestra la realidad. Yo digo una cosa, si hoy cae un plato volador
en el Obelisco de Buenos Aires y los medios deciden no reflejar esta noticia, no te enterás nunca. Nadie sabe que no lo viste. Exactamente. Y a esto voy a otro tema que tiene que ver con esto. ¿Cómo se manipula en esto de enemigos? Yo creo que la grieta la crean estos sectores. Necesario el conflicto y visualizar enemigos. En el término local, pero en el término internacional. Uno, de chico, los alemanes eran todos malos, asesinos. Después cambiaron, fueron los japoneses. Después fueron los enemigos, eran los coreanos. Los indios. No, pero los indios ya eran, digamos, más chicos. Los coreanos, cuando la guerra de Corea. Sí. Después los vietnamitas o los de Indochina. Después aparecieron los rusos, que eran toscos, brutos, asesinos, feos, vivían en la neblina y en la nieve. Bueno, después vinieron los musulmanes. Ahora están los yidaístas. Y cada día van inventando un enemigo porque necesitan confrontar, exacerbar pasiones y valores, generarle miedo. Esto le va generando miedo. Miedo, esa es la palabra. Exactamente. Cuando porque se maneja el miedo es sinónimo de dominación. Inmovilidad por un lado y temor. Y entonces cuando uno tiene temor, delega parte de sus libertades en función de lo que tienen el monopolio de la... Esto no hay nada nuevo. Job, cuando escribe el Leviatán, era que en una sociedad nosotros tenemos que darle todo el poder a esa maquinaria monstruosa con capacidad de matar en función de la seguridad. Y así nos meten cámaras de vigilancia, que no son cámaras de seguridad, y un montón de cosas. Pero dice, yo le doy un ejemplo cómo tratan esta diferencia para que el oyente televidente la distinga. Cuando se produce lo de Cromañón, ¿se acuerdan? Sí. Una catástrofe tremenda, dolorosísima, eso le cuesta, producto de los medios, la agitación y todo lo demás, el cargo al compañero. La carrera política a Aníbal Ibarra. En ese momento, intendente, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo mataron. Ni hablar los pollos de Mazorín y otras medidas, el plan primavera, el congelamiento de los dólares, todas esas cuestiones que lo mataron, porque estaban abonando a ese concepto de amigo-enemigo. En la gestión actual, Iron Mountain, Buenos Aires, una empresa mafiosa que oculta, destruye documentos de todas las empresas de las cuentas offshore. Un incendio probado que fue intencional. O sea que alguien quemó todos los papeles que había en el Iron Mountain por un motivo. Empresa que tenía antecedentes en otros países también, ¿no? Claro, de cometer el mismo autoatentado. Y ahí estaban casi todas las que están mencionadas, en los fugadores de divisas, del HBC, que nunca investigó la justicia, empresa del presidente y de sus ministros, estaban todos ahí, gran cantidad de muertos, gran cantidad entre socorristas, bomberos y civiles, no pasó nada. Más cercano, esta intervención de la gendarmería que ya empieza a tener protagonismo, Morales pide para reprimir a la Tupac y todo lo demás, un colectivo, sin aprobar, con papeles fuera de... se cae de un puente, un par de decenas, 40 tipos, casi como el submarino, se mueren, no hay responsabilidades, los medios no siguen hablando del tema, se hunde el submarino, y en esto quiero ser muy claro, porque el dolor nos embarga todo, no quiero abrir, estoy planteando gráficamente, no quiero buscar culpas con esto, pero ahí se ve el tratamiento. No, la reparación que hizo el gobierno anterior es la culpable de que le haya pasado al submarino lo que le pasó. Y a partir de ahí los periodistas se entretienen, porque la morbosidad de los periodistas está mucho más potenciada que la morbosidad de la sociedad, que queda presa de ese circo. Pero da vergüenza cómo intentan hacerle decir a familiares que están al borde de la desesperación y le hacen reportajes. No hay ya más ética. La parte más, digamos, horrible de toda esta dolorosa experiencia justamente se la llevan los periodistas. Hoy hablamos con Jorge justamente que muchas veces por cubrir un tiempo
hacen unas preguntas absurdas y dolorosas y lamentables. O sea que el periodismo, una vez más, bolilla roja. No, bolilla pero negra. no hay capacidad de reacción para terminar con. Yo me acuerdo de Claro, un caso claro. en Europa, cuando se cae esa tribuna, creo que era en Bélgica o Holanda, con los hooligans en un partido de fútbol. Inmediatamente el ministro del Interior, que dirán, ¿qué tiene que ver con el tema del fútbol? Saltó inmediatamente, porque hay que dar una señal a la sociedad, que no es todo broma, no es todo joda, hablando mal y pronto, que esto va a pasar. Cuando aparezca dentro de una semana o dos otro hecho dolorosamente destacable, porque es lo que le gusta al periodismo. Yo creo que en algún momento, como esa famosa película Primera Plana, que se mata el periodista En cámara. en la cámara para mantener el rating, los periodistas pueden llegar a matar, las empresas, digamos, generar cosas gravísimas. Bueno, se nos terminó el tiempo, que lamentablemente llegamos al final. Te agradezco mucho, Ricardo. Bueno, voy a pasar un aviso rápidamente. El viernes 1 de diciembre, 20 y 30 horas, está Mempo Giardinelli y Leopoldo Moró para discutir todos estos temas. El viernes que viene. El viernes que viene, en ATE, calle San Luis, 20 y 30 horas. El tema de la charla es la nueva realidad política, el ajuste y el rol de la oposición. Digamos un poco lo que estábamos hablando acá, empezar a debatirlo. Una época del año que ya la gente está más pensando en el fin de año. Pero vale la pena escucharlo. Vale la porque pena. Dos intelectuales. Porque en esto son dos pensadores, momentos que la oposición no tiene. Y en esto hay que decirlo, los sectores reaccionarios están mucho más preparados. Ustedes fíjense, los think tank que tiene el gobierno, los seminarios que hace para unificar el discurso y las posiciones, y la oposición se maneja con un cierto grado de voluntarismo que no le permite cohesionar. Yo siempre digo, para conquistar a una chica, uno no puede estar diciendo que los pretendientes que tienen son todos malos, feos y sucios. Hay que demostrarle que uno es bueno y que él tiene un futuro promisorio a nada nuevo. Esto es volver a enamorar. Y hoy la oposición no está volviendo a enamorar. Muy bueno, Ricardo. Un gusto. La verdad que un disfrute, che. Muchas gracias.